somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Hola amigos de La Tertulia. En esta ocasión hemos invitado a La Tertulia a dos personas muy especiales para la cultura en el país. Por un lado, el escritor Adolfo Macías Huerta, que acaba de presentar su libro Niñas, una novela que dialoga mucho con el género del cuento y del relato. Para comentar la obra de Adolfo Macías está aquí el periodista Damián de la Torre, el editor cultural de La Hora y uno de los lectores más conocedores de la literatura ecuatoriana que debe haber en Quito en este momento. Bienvenidos. Adolfo, para comenzar el diálogo quería preguntarte ¿cómo te sientes respecto de las niñas en el sentido de un momento quizá de tu obra en donde ya eres un escritor reconocido a nivel nacional, donde ya la crítica se ha referido a ti? No es el lanzamiento de un libro primerizo, sino de un escritor de algún modo consolidado. ¿Cómo te hace sentir en ese contexto el libro de las niñas? Estoy bastante contento porque siento que en las niñas se han acumulado varias de las temáticas y de los estilos que he abordado a lo largo de mi obra desde la juventud, como que se dan cita todos estos elementos ahí y que he logrado como una obra fresca en el sentido de que fue escrita de una manera muy espontánea. Estoy como haciendo una escritura llana, muy centrada en lo que se cuenta más que en el lenguaje, ¿no? Que de alguna manera eso marca un poquito mi estilo, a diferencia de otros escritores que trabajan más en la superficie del texto, que buscan en el lenguaje las experiencias. Muchas veces yo en este caso más ¿Dónde las buscas tú? Trato en el personaje. Yo me centro mucho en la psicología de los personajes. ¿Y eso tendrá que ver con tu profesión de psiquiatra? No soy psiquiatra, sino psicoterapeuta, Psicoterapeuta, ¿no? ¿Tendrá que ver con tu profesión? Sí, yo creo que ha influido eso, poco a poco ha ido influyendo, ¿no? en mi obra, ¿no? Este cuidado por entender la psicología y los procesos internos del personaje se han visto finalmente afectados por mi trabajo como psicoterapeuta. Qué interesante, Adolfo. Tú has tenido una aproximación también súper directa a lo largo de estos años con la obra de Adolfo. Sí, bueno, como bien dice Adolfo, ya son varios años, ya un poco más de un par de décadas quizás, sí, de que viene trabajando Adolfo, y creo que a través de estos años efectivamente se va consolidando como uno de los escritores, diría yo, más refrescantes hoy por hoy que hay en Ecuador. ¿Qué te refieres con refrescante? Es una palabra súper interesante. Me refiero a que todavía creo que, si bien es cierto, en esta última década han aparecido una serie de escritores, sobre todo jóvenes, que ya empiezan a romper esta jerarquía, este patriarcado del realismo social, de algo mucho más costumbrista. Creo que Adolfo justamente es como que una gran ruptura de esto, para mí como lector, ¿no? Entonces, si bien Adolfo se aleja y a través de lo fantástico, desde un desborde de fantasía que hay dentro de sus páginas, sigue tocando temas súper fuertes y súper latentes, ¿no? Que hay en nuestra sociedad. Pero desde una imaginación que como lector te permite un diálogo no solo superficial, sino totalmente con tu interior, ¿no? Claro, pero en el caso de esta novela, digamos, eso quizás es más claro, ¿no? Tomando en cuenta que hay un hilo conductor en las historias de esta novela que tiene que ver con la feminidad. Y sobre todo, no sé si me equivoco, Adolfo, con el proceso de crecimiento de toda mujer, el proceso de
de reconocimiento de sí mismas, de su identidad. Y es interesante en ese sentido que el hilo conductor aborde un tema tan presente en la literatura durante tantos siglos, pero que hoy está presentado en un contexto quizá más refrescante, como tú mismo lo has mencionado. Sí, hay dos hilos conductores justo. El uno es la infancia, y en todos los relatos siempre está al fondo, nunca es protagonista. Sí. Bueno, en un relato hay una niña que es protagonista. Pero la obra se llama Las Niñas porque en los demás relatos, aunque los protagonistas sean adultos, ¿no?, que están atravesando un proceso de crisis existencial, por así decirlo, que tiene que ver con una mujer siempre. Siempre está referido a una mujer, al amor, y está referido a la infancia. Sí. A la infancia siempre hay una niña que forma parte de la historia, sí, pero que está en el background. Y yo diría que la infancia tiene que ver con todos, no solo con las niñas, con todos. Con esta persona que en cierto punto de su vida termina tomando fotografías a niñas, pero que tuvo una infancia durísima. Es un hombre que tuvo una infancia desoladora de algún modo. Y de algún modo la infancia, tú que conoces la psicología más que yo, explica su conducta, explica su modo de ver el mundo posterior, ¿no? Sí, justamente hay una relación, ¿no?, en la cual en medio de la crisis o de su arrebato de locura, el adulto muestra al niño herido que lleva dentro, claro, ¿no?, y se destapan estas historias de la infancia. Entonces están siempre como pequeñas cajitas dentro de cada parte de la novela, estos secretos infantiles que de alguna manera vienen a dar sentido a la crisis, al episodio crítico que está viviendo el adulto. Lo que me llamó la atención es que cuando hay conductas un poco controversiales, Damián, que protagonizan los personajes, quizá ese background sobre la niñez de ellos nos permite no juzgarles sino entenderles. No sé si a ti te pareció eso. Yo nunca me sentí en una posición de privilegio de poder juzgar a estas personas, a una enfermera que se ensaña contra una anciana y que le termina cortando el pelo cuando ella está inconsciente. O sea, si bien ese tipo de cosas a uno le indignan, el background de la niñez a uno le ayuda a entenderle a esa persona, a ser empático y altruista con esta enfermera tan extraña, ¿no? Es que yo creo que ahí es muy importante lo que se da en este ejercicio que tú estás haciendo, es un tema de reconocimiento. Sí. O sea, yo creo que tú de alguna manera con algún personaje, con algún hecho te reconoces en esta novela del Adolfo Las Niñas, y es por un tema de que efectivamente todos terminamos reconociéndonos ahí. Quizás es por lo que yo alguna vez comentaba ya sobre este libro del Adolfo, es por el tema de los indicios y las experiencias. Adolfo, a través de sus personajes, nos muestra hechos que de alguna manera tú los has vivido o te han contado personas muy cercanas a ti. Entonces, desde ahí hay un ejercicio empático. Por otra parte, creo que es muy interesante que para nada se hace una apología, sino más bien hay un entendimiento de lo que sería la locura. Nosotros estamos acostumbrados a ver la locura, pongámosle como, imaginémonos un cajón, encuadremos al mundo dentro de un cajón, ¿no? Y resulta que la locura no lo ponemos dentro de este cajón, sino la sacamos, está afuera. Y resulta que si este cajón tú empiezas a dividirle en cajoncitos, la locura está ahí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no es tan anormal realmente. Claro. Quizás dentro, acuérdate. Quizá todos estamos locos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, lo que justamente conversábamos antes con el Adolfo, decíamos, imagínate ahora, ¿no?, que llegara alguien y te diría, ¿no?, mira, un Dios nos va a enviar un hijo al mundo. Este hijo debe morir por nosotros para limpiar nuestros pecados. Y va a morir brutalmente, pero no te preocupes que al tercer día va a resucitar. Imagínate que no hay cristianismo y alguien te cuenta eso. ¿Está claro, loco? Es demencial. Claro, de hecho, lo que tú dices es interesantísimo. Estamos habituados a cosas muy locas, pero que las hemos racionalizado inconscientemente, ¿no? Sí, creo que hay este tema de que ahora es una época, ¿no?, en los medios, ¿no? O sea, es una época en la que hay mucha tensión entre la corrupción, la agresividad sexual, la intolerancia, los femicidios y tanta cosa.
y cierta moralidad de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, entonces a veces estamos esperando como que de alguna manera el artista aupe estas líneas humanistas, de tolerancia, de amplitud mental. Y curiosamente en estas líneas de amplitud mental o de tolerancia hay una intolerancia muy fuerte que se expresa en la condena del desadaptado social, en la condena al agresor, la condena al fundamentalista, el violador, etc. Es que estamos creando cucos, ¿te das cuenta? Entonces, de alguna manera, yo lo que trato en mi literatura es mostrar a personajes discutibles moralmente. Y sin embargo, mostrarlos como un ser humano igual que tú. O sea, que se lo sienta el personaje tan natural y tan humano como tú mismo, siendo este personaje moralmente discutible, ¿no? Entonces, en ese sentido, recurro otra vez al tema de la infancia, porque cuando yo veo este personaje, lo remito al niño que fue y a las heridas que tuvo y la forma en que organiza su conducta y su personalidad para sobrevivir en el mundo. Podemos en un momento dado humanizar a un personaje que en principio sería un monstruo, como por ejemplo el violador, ¿no? Claro. Yo quisiera, por ejemplo, para no ser spoilers de la novela, referirnos al primero en el sentido del tema de su conducta, ¿no? Es una persona que en su afición a la fotografía no tiene, digamos, límites morales. Y termina fotografiando a niñas desnudas, algo que en la sociedad de hoy sería realmente escandaloso. Pero de algún modo, y él lo va reiterando durante las ocasiones que puede dar su pensamiento, hay detrás de eso un interés estético, ¿no? Un interés súper estético. Es que claro, ese personaje que tú mencionas, David, por ejemplo, cuando alguien le propone coger y comercializar esas fotografías, te das cuenta que la mirada del otro, más bien los que supuestamente no estarían locos, son los que miran de una manera morbosa las fotografías. Él está preocupado por la luz, la composición, por los elementos fotográficos. Ante las niñas desnudas, cierta inocencia infantil. En cambio, la sociedad, al ver las fotografías, dicen, esto es un depravado. O sea, él no los ve en ningún momento con una mala intención. Partamos desde eso. ¿Tú opinas de eso? Sí, él lo que está es en un trance estético, tiene una obsesión, y tiene esta obsesión del artista que está abriendo un territorio, por supuesto. Es como el periodista de guerra, que se va y está tomando una foto, se mete en un lugar y de pronto capta una foto brutal de un soldado, por ejemplo, ajusticiando con un tiro en la cabeza a una víctima, y está ahí. Tú podrías decir, esto es morboso, y sin embargo el tipo está haciendo su trabajo, está obsesivamente. Obviamente tú puedes decir, aquí hay algo, se está cruzando una línea, esto ya no es normal, pero no es en el sentido porque no sea normal, no estamos diciendo que sea morboso necesariamente o que el tipo está enfermo. En ese sentido, lo que tiene este fotógrafo es una obsesión por el descubrimiento estético que supone fotografiar a las niñas desnudas del condominio. Hay un hecho discutible que obviamente si las madres supieran, no dejarían que las niñas ingresen al departamento del fotógrafo. Entonces, eso permite que en la novela quede esta línea en la que tú dices, ok, él sabe que esto tiene que ser llevado con cierto secreto, pero su impulso no es sexual, su impulso es artístico, es lo que está teniendo una experiencia estética. Con esa primera aproximación a la novela, vámonos al primer corte comercial de la tertulia. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cinta Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno,
una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Entonces, cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese Datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante, y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar, pero no de lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ecuatoriano, valga la redundancia. Pero desde el relato periodístico. Desde el relato periodístico, desde luego. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente es bella. Quiero decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas si se quiere, pero me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Damián, hemos hablado ya algunos temas sobre esta novela de Adolfo, pero yo quisiera ahora que analicemos un poco esa novela de Adolfo en la perspectiva de su obra. Y tú eres un periodista que a lo largo de los años ha tenido la oportunidad de reportar lo que ha sido el desarrollo de este autor. ¿Cómo ves tú la incidencia de Adolfo Macías en la literatura ecuatoriana? Bueno, a ver, realmente seguirle casi las 2 décadas de Adolfo un poquito difícil, más bien lo he leído después, ¿no? No, sí he leído libros anteriores de él,
pero como periodista he tenido la oportunidad de leer los tres últimos. Pero digamos, como lector, lo conoces. No, sí, a eso iba, ¿no? Y lo que quería hacer bien es esa diferencia de que no pongo una mirada como periodista, sino como lector. O sea, eso realmente pesa en mí al momento de evaluar una obra, ¿no? Yo creo que lo interesante de Adolfo, por la manera como maneja los personajes y cómo nos presenta los hechos, que si bien trabaja desde un lenguaje sencillo, es un contenido súper complejo, ¿no? Creo que hoy por hoy las tres novelas son muy importantes dentro de la literatura ecuatoriana actual. O sea, son fundamentales, más allá de que una obtuvo un premio, un fondo concursable. Creo que realmente lo de los premios está de menos, sino que realmente es una obra que le permite acercarse a todo tipo de lector. A veces creo que en la literatura ecuatoriana uno de los grandes problemas también es que siempre han habido escritores que han querido ser como que vacas sagradas, ¿no? Y a veces los periodistas también caemos en eso. Creo que queremos escribir para que grandes periodistas nos vean y nos feliciten, y creo que los escritores también a veces quieren como que la crítica los felicite y que tengan buena acogida, y no realmente leer para todo tipo de gente. Yo creo que eso no pasa con Adolfo. Es una obra muy inteligente, pero con un lenguaje capaz que de alguna u otra manera, con un pasaje u otro, con un personaje de los que él plantea, todo tipo de lector puede en algún momento reconocerse. Ok. Yo siempre hago la pregunta aquí en el programa a todo el que viene y que es escritor: ¿cómo se te ocurrió la idea de ser escritor? A mí se me ocurrió, yo habría tenido unos 14 años. Tuve dos eventos, ¿no? En el uno fue que descubrí el cuento, comencé a leer los cuentos de los hermanos Grimm de niño, y luego me abrí a leer novela de aventuras. Leía mucho de Emilio Salgari, Julio Verne, Isaac Asimov, y me enganché con esto, y me acuerdo que detrás de un cuaderno de matemáticas comencé a escribir microcuentos. Me acuerdo que lo primero que escribí se llamaba La Torre de Babel, y era un cuentito sobre los constructores de la Torre de Babel que me inventé. Y luego en la mesa de la familia, mi padre revisando mis deberes, descubre, no sé cómo se le ocurrió abrir por detrás el cuaderno, y leyó, puso una sonrisa y dijo: oigan esto, nos salió poeta el chico. Y comienza a leer y todo el mundo comienza a reírse. Fue una vergüenza. Me sepultó eso. Fue traumático. Fue así un momento. Pero él lo hacía con ironía, ¿no? Con ironía, burlándose. Lo hizo se burló de mí y todo el mundo se rió. Y yo me puse rojo, y entonces entendí que esto era un secreto, que nadie podía enterarse que yo escribía. Y lo llevé oculto adentro mío, ¿no? Y leía como casi que era una cosa que yo tenía que hacer a escondidas, ¿no? Mi papá tenía un rechazo hacia el mundo del arte, ¿no? Creía en las técnicas, ¿no? Y entonces como que a él no le gustaba porque yo tenía este perfil y tocaba la guitarra y me gustaba. Me veía como que iba por otro lado. De la familia. Pero ahí yo más bien quisiera preguntarte algo, Adolfo, si bien me dices de este rechazo que tenía tu padre por las artes, ¿no? Yo digo, ¿cómo me dio ahí tu mamá, en cambio, que es una artista, es una pintora reconocida, y en cambio cómo ella fue encauzando? O sea, por un lado estabas con el yin y el yang, o sea, había un punto de balanza, ¿no? Esa era parte de la pelea de la pareja, estaba en eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Era como que había ahí una bronca, digamos, que había ya matrimonial en sí, pero en medio de esto tú tenías la técnica y el arte, o sea, estaban representadas en el conflicto marital ahí. Entonces, de alguna manera, finalmente yo me alié al arte, y un día, me acuerdo cuando yo tenía unos 15 años, un amigo muy querido en aquella época, mayor, él me llevaba 10 años, era un hombre joven que tenía un pequeño restaurante vegetariano en Guayaquil, y con él yo salía a la playa, siempre íbamos a la playa, y me prestaba libros, me acuerdo, de cultura hindú y de ese tipo de cosas. Y él me preguntó, así pero con la mano en el corazón: Adolfo, ¿qué quieres ser? Y yo en ese instante no sabía, ¿no? Sino que se me ocurrió decirle: escritor. Yo quisiera ser como Isaac Asimov, le digo así. Entonces, él dice:
escritor. Le digo, sí, escritor. Y en ese momento se me ocurrió que iba a ser escritor. Y desde entonces ya se me quedó la idea en la cabeza, ¿no? O sea, no lo dudé. Me tocó vivir de diferentes oficios en la vida, pero nunca dejé de escribir, ¿no? Nunca dejé de llevar por dentro, y a veces en épocas muy críticas de mi vida era como que mientras yo pudiera escribir, mi vida estaba salvada, por así decirlo, ¿no? Porque había veces en que, qué sé yo, estaba realizando algún trabajo que no me gustaba, viviendo como no quería vivir, pero mientras escribía, me sostenía. A eso voy, ¿qué ha sido la escritura en tu vida? Aparte de tu vocación con la psicología y la terapia, la escritura en sí, ¿qué ha significado para ti? Es misterioso, ¿no? De esto se podría hablar mucho, es por qué hay esta necesidad de, así como una persona dice, yo necesito bailar, yo si no bailo me muero. ¿Qué quiere decir un bailarín cuando dice, yo si no bailo no sabría qué hacer con mi vida? Es algo así, o sea, si yo no escribo no sabría de qué se trata mi vida. De alguna manera, ponte, a mí me gusta, me conecto mucho, estudio psicoterapia, vivo de la psicoterapia, trabajo en esto y amo ese trabajo. Pero yo me he planteado una vez, o sea, me planteé dejar de escribir para siempre. Dije, no voy a escribir y voy a probar a vivir, sencillamente, hacer mi trabajo y estar en paz y tomar la vida con gusto y estar en el mundo, ¿no? De alguna manera pensé que escribir era producto de una época oscura de mi vida, en la que mi vida no me gustaba, y dije, ahora me gusta mi vida, estoy viviendo bien, tal vez ya no necesito escribir, tal vez ya ahora puedo dejarlo. Mentira, o sea, dejé un mes y al mes me trepaba por las paredes, no podía... Como un alcohólico rehabilitado. Claro, exacto, como una adicción, es algo así, es como una adicción, no puedo dejar, no puedo evitarlo, ¿no? O sea, es una cosa que tengo que hacer, como un alivio, como un enfermo que necesita tomar su medicamento, algo parecido, ¿no? Es interesante lo que dice Adolfo. Yo siempre les pregunto esto a los escritores porque de algún modo así se ve la visión estética sobre el mundo que cada escritor tiene, ¿no? Sí, pero en este caso yo también creo que al Adolfo habría que preguntarle con el tema también de las películas, creo yo, o sea, el cine. Creo que también es súper, por un lado está esta adicción que el Adolfo dice, el de escribir, que está obviamente inmersa, va de la mano con la lectura, porque también es un lector. Yo también creo que, o por lo menos, yo lo veo también como, a veces lo veo más como un director cinematográfico que está armando la novela. Porque ¿no? Cuando yo tengo, cuando leo los libros de él es como hasta como que se me vienen un poco a la imagen ciertas películas. No ciertas escenas, ciertas películas. Como por ejemplo, con las niñas se me vino la imagen de Pulp Fiction y con esta de Precipicio Portátil para damas que le comentaba hasta el Adolfo cuando conversamos aquella vez, con el personaje se me hacía verle al Alex de la Naranja Mecánica, por ejemplo, la forma como se iba y cómo me parecía. Comprensión Babilonia, en cambio ahí, más que cinematográficamente, me parecía algo mucho más dantesco, por ejemplo. Me pareció súper interesante porque era como descender a los infiernos. Y después de terminar yo de leer esa obra, dije, bueno, tengo que descender a los infiernos para estar en el cielo, y realmente qué buena obra, o sea, me quedó súper marcado. Y quisiera acotar algo, mira que en esa obra el jurado fue Santiago Gamboa, el colombiano. Claro. Y mira que él cuando vino acá yo pude entrevistarle por un libro de viajes que él hizo, una bitácora de viajes por ahí que él realizó. Y él me comentaba que parte de esta gira que él hacía era porque iba a ser jurado de un premio y que ya estaba el fallo. Obviamente nunca me reveló cuál era el libro, y me dijo, mira que acá está naciendo un escritor, o sea, potentísimo, qué buen libro que es, no te puedo decir cuál es. Y mira que yo cuando leo los libros no suelo, al final leo las tapas, las críticas y todo para no dejarme, y ahí me di cuenta que ese libro era el que hablaba Santiago. ¿Y tú sabías de esta anécdota? Después, o sea, me dijo Santiago Gamboa en la premiación, me dijo, este es el fallo del jurado, claro. Pero aparte del fallo del jurado, yo te quiero decir lo que yo siento como lector, este es uno de los mejores que he leído, uno de los mejores libros que he leído en los últimos años.
Generalmente en los premios hay buenas obras, de buena factura, algo así, pero esto de aquí ha sido algo especial. Y yo me sentí muy halagado, dije, wow, o sea, el tiempo le está... Y lamentablemente, Adolfo, tengo que decirte que es súper difícil encontrar este libro. O sea, para el público ecuatoriano es un gran problema encontrar este libro que es tan admirado, tan elogiado, incluso por Santiago Gamboa. Sí, porque es una edición del Ministerio de Cultura, entonces como ellos tienen este problema de que no pueden vender el libro, entonces no puede estar en las librerías, y las personas si no van a la librería, ¿dónde lo buscan? Entonces parece que por lo menos en Quito tú vas así al Ministerio de Cultura y creo que vas a Artes y Creatividad, subes una y que estaba pides obsesionada y con tienes que encontrar tu libro firmar. me dijo que sí, que hay que mandar un formulario, o sea que es una experiencia realmente burocrática el intento de obtener tu libro. Solo puedo decir que vale la pena, pero o sea, yo sé que es tortuoso, pero vale la pena. Y ojalá, digamos, caduquen los derechos pronto para que puedas editarlo libremente. Claro, en otro... que me busquen en la casa, yo les regalo. Perfecto. Bueno, vamos a ir un último corte para ir luego ya al bloque final, donde vamos a hablar quizás los temas más candentes de las niñas. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cinta Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de ese datos lo está planteando. Cuando la gente ya no tiene no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar, pero no de lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ecuatoriano, valga la redundancia. Pero desde el relato periodístico. Desde el relato periodístico, desde luego. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente es bella. Quiero decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas si se quiere, pero me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar, Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico.
establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Adolfo, tú en el lanzamiento dijiste que muchas de las historias de las niñas tienen un trasfondo autobiográfico. No sé si espeluznarme ante eso o reconocerte un gran trabajo, que yo creo que es lo segundo, un gran trabajo narrativo articulado en posibilidades humanas, ¿no? ¿Cómo explicas tú esa declaración que hiciste en el lanzamiento? Creo que es la vida transformada por el sueño, ¿no? O sea, tú de alguna manera te nutres de tus experiencias vitales y luego esas experiencias vitales te hacen soñar una historia. Esa historia obviamente es una ficción, pero esa ficción tiene verosimilitud y contundencia porque está arraigado en tu sistema nervioso, en tus vivencias, en tus registros emocionales más profundos y por lo tanto no puede desprenderse de la experiencia, aun cuando se trate de una obra de ciencia ficción y se ubica en el año 10.000, siempre si la obra es potente es porque se está arraigando en el escritor, en un nivel profundo, en la experiencia del escritor. Y de ahí concretamente sí hay un par de historias que, por ejemplo, ¿no? La historia del fotógrafo con las niñas. Yo tenía un amigo, ¿no? Y él, este amigo recibía en los condominios, en las casas, etcétera, como está en la novela, a las niñas, y las niñas tenía una tienda y todas llegaban a bañarse desnudas, y él ponía música y bailaba con ellas y todo, y había este secreto. Y yo lo visité un par de veces y una vez lo encontré con las niñas y él decía, la gente no puede entender lo maravilloso que es que es esta experiencia y que son estos seres, y nadie puede enterarse porque sencillamente, pero a él ya lo habían fichado, ¿no? y le habían puesto una boleta y partieron, y a mí me quedó este registro. Él ya falleció hace muchos años y yo siempre me quedé como intrigado con esta anécdota del departamento y las niñas desnudas en la tina. Y me acuerdo que él ponía el disco de Sgt. Peppers que tenía de los Beatles, porque a las niñas les gustaban los Beatles mucho, entonces bailaban con él, y bailaban y brincaban por toda la casa en los sofás, claro, y tal. Y una vez que entré veía esto, decía, ¿qué es esta locura? Entonces me basé en esta anécdota, y así podría decirte de cada historia de la novela. En el caso de este cuento al cual aludes, a mí la impresión que me dejó Adolfo, porque él no tiene una mala intención con las niñas en ningún momento, sino una aproximación por un lado estética y por otro súper inocente, ¿no? La impresión que me quedó es, la gente no puede entender la época maravillosa de la infancia, cuando en realidad el ser humano es capaz de dar todo de sí libremente, sin inhibirse, sin pretender perversidades, sino es una época más bien en la que uno puede ser libremente. Exacto. Y que muchas personas tienen ese privilegio inmenso, quizá personas contadas con los dedos, de permanecer así durante la adultez, de no dejar que la niñez se disuelva tan rápidamente. Claro, si a un niño te puede decir, pareces bobo o hueles mal, por ejemplo, y puede pararse en el sofá, que es algo que no se debe hacer. Entonces el niño no tiene esas trabas. Lo hermoso de la infancia, y lo que se ve aquí un poco cuando entran nuestras niñas en el departamento, es que están vivas y son inocentes en el sentido de que no tienen una lectura moral de la realidad, simplemente viven. Claro.
y brincan y juegan y se ríen y se expresan de una manera totalmente natural, y eso de ahí es maravilloso. Claro. Y en ese punto también cómo se vulnera esa infancia, ¿no? Desde esa propia moral, desde esa propia, cómo tratar a la desnudez, por ejemplo. Claro, el momento que una niña libre tiene su amigo fotógrafo y la madre se entera, le va a decir, estás loca, ¿cómo haces eso? Es un depravado, o sea, le está haciendo descubrir de algún modo por protegerle esa cara oscura del mundo, ¿no? Y ella ya no va a tener esa libertad respecto de la desnudez ni de la amistad con una persona mucho mayor a ella, a partir de que los padres le ubiquen, ¿no? Es que yo creo que ahí también mucho tiene que ver que ya quizás en la mente del adulto pesa la preocupación, la necesidad de proteger. No preocupación, pesa más bien la perversión. Claro. O sea, ¿me entiendes? Porque a la sexualidad no se lo trata no se la trata sexualmente, ni a la sensualidad sensualmente, ni al erotismo eróticamente. O sea, la desnudez del cuerpo, desde la mayoría de creencias del mundo, tiene que ver con la vergüenza. O sea, no pueden verte desnudo, ¿me entiendes? No pueden ver partes de tu cuerpo. Es más o menos, siendo como... la desnudez claro, algo tan siendo natural, la desnudez, sí. La sexualidad, el alcohol, las drogas, siempre están llevados desde un lado al tánatos, ¿no? A la muerte, a la oscuridad, lo que hablábamos del otro día. Lo que le decía al Adolfo, para cuando tú vas a comprar una botella de trago, ¿qué te hacen? Te dan una bolsita negra, una bolsita de papel. Claro, te cubren, ¿me entiendes? La desnudez es un tema tenaz. El tema al que tú aludes me lleva a otro tema interesante, que por ejemplo, para mí fue muy gracioso, pero cargado de significados de nuestra época. Cuando deciden partir al exilio estos dos personajes y se ponen en la mente el objetivo de ir a Montañita a convencer a gringos de ceremonias de San Pedro, y bueno, para esto van a Quito a volar las cabezas de algunos cactus y preparan el San Pedro y se llevan a Montañita. Me interesó esa parte muy, muy profundamente, en el sentido de que, claro, vivimos en una sociedad que sataniza las drogas de una forma inclemente. En el Ecuador no es posible ni siquiera hablar de usos terapéuticos de la marihuana, pero sin embargo, ancestralmente, nuestras culturas hacían uso, por ejemplo, del peyote, del San Pedro, y todavía se sigue usando a nivel del chamanismo la ayahuasca, con fines absolutamente medicinales, espirituales, religiosos, profundamente humanos, ¿no es cierto? Y esa anécdota que tú pones ahí me llevó a reflexionar sobre este tipo de cosas. O sea, en tu narrativa también hay un punto de reflexión sobre la realidad en que vivimos y cómo ciertas cosas que, como dice el Damián, en cierto punto de la historia de la humanidad fueron tan naturales, fueron vistas de una forma tan positiva, hoy día están satanizadas. Sí, yo soy parte de una generación que fue atravesada diametralmente por la experiencia de las drogas, ¿no? De los ácidos, del San Pedro, o sea, toda droga que estaba ahí te la pegabas. O por lo menos en una generación de un grupo, digamos, de clase media quiteña relacionado con la cultura del arte que vivió esta explosión del tema de las drogas, y había como estas dos experiencias. La una era muy bítnica, así como decir, en la onda de la droga de conocimiento, ¿no? Como tener la experiencia de pegarse los hongos, íbamos a La Esperanza y ahí nos pegábamos los hongos y caminábamos en la luna, bajo la luna llena, y veías elementales en las plantas y estabas todo en esta experiencia de lo sagrado, de la naturaleza, ¿no? Claro. Y sintiendo, ¿no? O sea, como la fuerza de la luna, de la energía, del agua, de las plantas y toda esta experiencia. Entonces eso, había una develación, como que se asociaba la experiencia, por ejemplo, del San Pedro, de los hongos, del LSD, a un estado de revelación, esta famosa de las puertas de la percepción de Huxley, o sea, claro, de abrir la percepción para reencontrarte con la naturaleza y con lo sagrado. Esa era una experiencia, pero la otra, en cambio, era la experiencia de la base, de la coca, de los bares, de la Mariscal, del antro, del underground, que ya no era tan bonita, ¿no? Ya no era tan cósmica, ya no era una experiencia de conocimiento, sino que estaba ligada al exceso,
a la pérdida del control, a la desinhibición, a la búsqueda de aventuras sexuales o al hurto o a la criminalidad. Entonces, claro, había estos dos lados de la experiencia. Y la gente en nuestra sociedad no ve los dos lados, ve el uno o ve el otro. O sea, hay personas que dicen, no, sí es una cosa que nos ayuda a un viaje interno, espiritual y toda la cosa. Y hay otros que dicen, no, esto es el exceso, esto es terrible, esto destruye. Entonces, me interesó mucho que a través de tu narrativa se puede ver ampliamente, en todas sus posibilidades, este tipo de experiencias. Sí, justamente en la parte final de la novela, que se llama El Pastor de Truenos, justo hay una experiencia que tiene que ver con el ayahuasca, ¿no? Sí. Y ahí está otra visión, ¿no? O sea, todavía la ayahuasca es una droga que no ha ingresado en el circuito comercial. Nadie se está pegando ayahuasca en la Mariscal. Creemos que nadie se está pegando ayahuasca. Un grupito así, ¿no? En la vereda, así, tomando ayahuasca, así no se ve, ¿no? Claro. Con la radio encendida, así no hay este fenómeno. Todavía está ligado culturalmente al chamanismo. Claro. Y a las experiencias de trance. Entonces es una droga que se conserva todavía relacionada a los ritos ancestrales. Y yo creo que de algún modo todo este bagaje incide en la estructura del libro, ¿no? Es una estructura súper fresca, súper relatos que conforman una novela, en mi opinión, muy sólidos porque como dice Adolfo, está detrás del background de la niñez, pero se le desnuda al personaje en su humanidad. Es que yo creo que ahí lo interesante, si bien parecería que son cinco relatos por separado, yo creo que esto que tú mencionas, esta plenitud, esta contundencia se da porque los temas están bien enfocados y se van hilando con estos indicios que son los que yo te menciono, por lo menos como yo los percibí. Claro. Y tú percibiste, digamos, en la estructura de la novela cierta influencia muy positiva, un diálogo muy refrescante con Bolaño y 2666. Claro, o sea, sí, de hecho, claro. ¿Cómo se llama? Se nota cierto guiño, por así decirlo, del Adolfo hacia Bolaño y específicamente hacia 2666, ¿no? Pero yo creo que más allá de los guiños que pueda haber, o igual con esto, como decía, que estaría contado en capítulos, que hasta el Adolfo lo reconoce al estilo Pulp Fiction, claro. Va trabajando como que su propia voz, ¿no? O sea, dentro de los guiños de eso sí, a veces no, un poquito como para decirle al lector, porque capaz puede pensar que es una copia, un remedio o algo de Adolfo plagiado. Exacto, se notan las influencias que están, como se llama es el resultado de sus influencias. Así es. Toda novela hace guiños a sus maestros. Y de hecho yo creo, con las cosas que cuenta el Adolfo, creo que lo que has vivido, Adolfo, o lo que has visto y el alrededor que por suerte ha estado al lado tuyo, ha sido tan interesante como leer un buen libro de Bolaño, porque eso ha alimentado de tal manera que los grandes escritores alimentan. Sí. Y bueno, yo quizá diría que el tercer hilo conductor, porque el Adolfo ha aludido a dos, es la desnudez del ser humano en su condición, en su situación social, en su memoria. Es la desnudez de la memoria, porque solo desnudando la memoria se puede llegar a los significados de la infancia, ¿no es cierto? Sí, el Adolfo lo definió algo muy bien el otro día, y era esto de que la ficción, la fantasía permiten desnudar la realidad. O sea, es la desnudez, es el tema, exacto, el tercer tema, el tercer hilo conductor de este libro. Sí, podría ser. Yo me atrevo, Adolfo, a decir eso. Y me parece tan interesante la desnudez y todo lo que hemos hablado, que yo les quisiera preguntar antes de terminar este bloque, ¿tú te desnudarías en público? ¿Usted se desnudaría en público, Adolfo? Yo me he llegado a desnudar en una fiesta nomás, pero ya hay un público. Ya hay un público. Pero claro, ¿no? Sí. Porque claro, es también cuestionar estas inhibiciones. O sea, sí, yo también. El editor de La Hora también se ha desnudado. Sí, por eso no tomo vodka. Puedo tomar cualquier cosa menos vodka, porque sí he terminado desnudándome un par de veces. Solo para escribir algo así quizá hay que vivir una experiencia, digamos, al límite. Entonces yo
pensaba, no, seguramente el Adolfo alguna vez se desnudó públicamente. Sí, algunas veces. En esa época no era raro. Siempre, me acuerdo en la época universitaria tenemos unas fiestas y en la fiesta siempre había una amiga que decía, me desnudo yo y se desnudan todos y todos, dale, ¿no? Entonces ella se paraba en un sofá, me acuerdo, y bailaba y se iba desnudando y luego todo el mundo se desnudaba. Y al que no se desnudaba lo metíamos en la tina, ¿no? Con agua, así, ¿no? Lo que te indica que eran hombres y mujeres de palabra. De palabra, gente de honor, podías confiar en él. Ha sido un gusto tenerles en la tertulia. Adolfo, felicitaciones por el libro y mucha suerte. Nos despedimos indicándoles la portada del libro Las niñas de Adolfo Macías Huerta, que ustedes lo pueden encontrar en las librerías del país. Muchas gracias. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más.